buenas tardes, queridos amigos. Nuevamente, muchas gracias por abrirnos las puertas para poder tener un contacto. Hoy día 29 de octubre, nuevamente voy a llevar el programa solo porque mi hermano Gustavo se encuentra cumpliendo unas obligaciones académicas, pero está con nosotros porque vamos a hablar muchas de las cosas que él siempre nos ha recomendado y lo ha expresado en el programa. Miren. ¿Qué es lo que nosotros buscamos en Construyendo con Valores? Buscamos que la gente reflexione un poco en el esfuerzo que tenemos que hacer para construir una sociedad donde nosotros podamos desarrollarnos y vivir en paz. Y para ello hay varios conceptos que hay que llevarlos con bastante claridad. La verdad es que a veces tenemos noticias que nos alegran. Esa se dio cuando un grupo de líderes jóvenes organizó un evento para el 18 de octubre en la Cámara de Comercio de Lima. Me invitaron a participar como participante, no como expositor. Y la verdad es que fue sumamente interesante. Para comenzar, el nombre que le pusieron al evento, ¿no? Oportunidades en el puerto de Chancay. Ustedes saben que yo con el puerto de Chancay tengo una relación emocional bastante, positiva, porque yo conocí ese proyecto cuando se hablaba de hacer un puerto para descargar harina de pescado y después fue creciendo con gente que he conocido y ha llegado pues a hacer el proyecto que hoy en día es algo que va a revolucionar todo el comercio marítimo en esta parte del continente. Y entonces asistí. Y ahí se presentaron varios expositores bastante calificados y que se dirigían a un público que era un poco diverso, porque habían algunos empresarios, pero muchos jóvenes que iban a ver qué oportunidades ofrecía el puerto de Chancay. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Decidimos comentar esa experiencia porque nos deja varios mensajes, varias lecciones que son importantes. Primero, rescatar que hay líderes que se preocupan por poner estos temas en la mesa del día a día de los peruanos. En segundo lugar, cuando hablamos de oportunidades, estamos hablando del concepto básico de lo que es un planeamiento estratégico. ¿Por qué? Porque también hemos mencionado en varias oportunidades que nosotros el planeamiento estratégico, para simplificar en su explicación, hacemos un paralelo con el funcionamiento que tiene un GPS, que es un navegador por satélite. Entonces, cuando tú enciendes tu GPS, la primera información que se activa es ¿dónde estás?, ¿no? Y esa es la pregunta que nosotros debemos hacernos con frecuencia: ¿dónde estoy? Y eso te lleva a un análisis situacional que pasa por un análisis FODA, que es, oye, ¿cuáles son mis fortalezas? ¿Cuáles son mis debilidades? ¿Cuáles son las oportunidades que me está ofreciendo el mercado? Y cuáles son los riesgos también que tengo que saber manejarlo. Una vez que ya te has ubicado dónde estás, tomas una decisión, es hacia dónde quiero ir en determinado tiempo. Entonces, sin esos dos datos, no vas a poder caminar, no vas a poder progresar. O sea, ¿dónde estoy? Un análisis de lo que te está pasando y a dónde quiero ir. Y así como en el sistema del GPS, el sistema te da la mejor ruta, la ruta más fácil, en la vida, ya sea personal o empresarial, lo que va a ocurrir contigo es que tu experiencia es la que te va a marcar el camino que tienes que seguir, y eso se traduce en un plan de objetivos. Entonces, cuando tú ya has marcado una ruta que tienes que seguir, ya tenemos que hablar de lo que son negociaciones. La negociación es un proceso en el cual tú, con las partes que estás relacionándote, ya sea para solucionar un conflicto o para trabajar y mejorar tu rendimiento para aprovechar una oportunidad, tú comienzas a revisar lo que estás viviendo y los riesgos, las oportunidades, tus fortalezas y tus debilidades, de tal manera de encontrar las mejores alternativas para caminar. Entonces, este programa lo vamos a realizar enfocándonos en el concepto de lo que es la negociación, y sobre todo vamos a tomar como base la negociación que trabajó Harvard, que es la que nos dice que la negociación que vale la pena poner en práctica, la que debemos aprender a dominar, es la de negociación de ganar-ganar, donde las partes
ya sea para solucionar un conflicto, para aprovechar una oportunidad, trabajan para ser beneficiados todos. No hay quien gana o quien pierde, sino ambas partes ganan. Por eso le llaman ganar, ganar. Entonces, de eso vamos a hablar en el programa del día de hoy, ¿no? Cómo lo que pasó en el evento del día 18 nos lleva a reflexionar en lo que es el proceso de negociación. Y tiene un agregado adicional, el por qué para este programa hemos considerado eso. Porque uno de los expositores es un doctor en Derecho, muy calificado, la verdad que yo le tengo mucho respeto, mucho aprecio, el doctor Pinca Flynn, que además fue mi profesor en la maestría que yo hice en ESAN. Él hizo varios comentarios ahí al público que yo los he separado para este programa de tal manera de poder recoger esos comentarios en función de las etapas que vamos a hablar. Entonces, yo, apoyado en esta oportunidad por Sofi, vamos a comenzar con el primer video que nos habla lo que es un proceso de negociación positiva. La negociación es un proceso que asumimos un grupo de personas para encontrar la solución a un problema, a una crisis, o para aprovechar una oportunidad que nos ofrece la vida. Sin duda, lo que hace de la negociación con un proceso bastante positivo es cuando lo enfocamos a que beneficie a todas las partes que intervienen. Sin duda, el principal problema que tenemos que manejar para lograr una negociación de calidad es controlar nuestro ego, es manejar el poder del cual nosotros podemos disponer. Este proceso es tan importante para la vida de las personas que fue un objeto de estudio de la Universidad de Harvard, que nos recomendó para realizar buenos procesos de negociación 4 pasos a seguir. El primero nos dice, separa la persona del problema, porque la persona podría tener todo tu afecto, puede tener la mejor predisposición de tu parte o también podría estar en el aspecto negativo, ¿no? Que no te caiga bien, digamos así. El segundo tema que nos dice es, oye, identifica los intereses que plantean las personas en el proceso de negociación. ¿Qué es lo que verdaderamente quieren? Muchos casos se dan que las personas tienen un interés pero ni siquiera lo reconocen como tal. Estamos hablando de nivel de inconsciencia por instinto y emoción. Entonces nos dice como tercer paso, oye, utiliza elementos de evaluación que sean justos, precisos, reglas que hay que aplicar, para ejecutar lo que es el cuarto paso, que es crear la mayor cantidad de opciones para encontrar la solución al problema o aprovechar la oportunidad que están negociando. William Ury y Roger Fisher son los fundadores del proyecto de negociación de Harvard. La negociación no se trata de dividir las cosas 50-50 o de insistir en tu manera o en la mía. Y definitivamente no se trata de ganar o perder. Si estás preguntando quién está ganando, ya has perdido. Entonces, ¿de qué se trata una negociación? Déjame darte algunos ejemplos y lo verás. 2 personas quieren compartir un pastel, pero no pueden ponerse de acuerdo sobre cómo dividirlo de manera justa. Independientemente de cómo lo cortes, ambos se quejarán de que el otro lado tiene una pieza más grande. Entonces, ¿qué haces? Bueno, le pides a una persona que corte el pastel y la otra elige primero. Dado que la persona que corta sabe que el otro lado elige primero, lo dividirá de manera igual para evitar obtener una pieza más pequeña. Un último ejemplo. 2 niños discuten por una naranja. El padre toma el cuchillo, corta la naranja 50-50 y le da a cada niño la mitad. Un niño come la fruta y tira la cáscara, mientras que el otro usa la cáscara para hornear un pastel y tira la fruta a la basura. Si el padre hubiera preguntado por qué querían la naranja, ambos niños podrían haber obtenido el 100% de lo que querían, pero al no haberlo hecho así, obtuvieron solo el 50%. La negociación se trata de encontrar una solución que deje a ambas partes felices sin dañar la relación. Entonces, ¿cómo lo haces? ¿Cómo encuentras esas soluciones sabias y prácticas como las que acabamos de ver? Aquí hay un marco de 4 pasos que te convertirá en un negociador más inteligente. Paso 1. Separar a la gente del problema. Antes de comenzar la negociación, visualiza una línea vertical que divide a una persona por el medio. Por un lado está la persona y por el otro está el problema. Siempre pon a la persona en primer lugar y al problema en segundo lugar. Los negociadores son las personas primero. Tu objetivo en la negociación es ser suave con la persona,
pero duro con el problema. A menudo somos blandos con la persona, por lo que terminamos siendo blandos con el problema también, y no obtenemos lo que queremos. O somos duros con el problema, pero también terminamos siendo duros con la persona, dañando la relación. Sé suave con la persona, felicita siempre que puedas y aprecia el esfuerzo. En cada etapa de negociación, pregúntate, ¿estoy prestando suficiente atención al problema de la gente? La gente tiene diferentes puntos de vista. Sus egos se ven fácilmente amenazados, ven el mundo desde su perspectiva. Recuerda que no solo debes lidiar con sus problemas, sino también con los tuyos. Tu ira y frustración también pueden bloquear el acuerdo. Tus percepciones pueden ser unilaterales, y es posible que no estés escuchando o comunicándote de manera efectiva. Una de las mejores maneras de prevenir los problemas de las personas es construyendo una relación con la otra parte antes de que comience la negociación. Negociar con alguien que conoces es más fácil que con un extraño, así que llega temprano para charlar y quédate un poco después. Conoce sus gustos y disgustos. Estas interacciones informales hacen que las negociaciones futuras sean mucho más fáciles. Múltiples estudios muestran que el simple hecho de conocer al otro lado aumenta la tasa de éxito entre un 25 y un 30%. Paso 2. Centrarse en los intereses, no en las posiciones. Los beneficios de centrarse en los intereses son obvios, pero hacerlo puede ser difícil. Las posiciones son claras y específicas. Los intereses pueden ser ocultos o vagos. Entonces, ¿cómo encuentras los intereses de la otra parte? Simplemente pregunta, ¿por qué? ¿Por qué quieren lo que quieren? Trata de ver las cosas desde su punto de vista. Una vez que descubras sus intereses subyacentes, habla de ellos abiertamente. La gente escucha mejor si se siente comprendida. Piensan que los entienden son inteligentes y amables. Si quieres que escuchen tus intereses, empieza por mostrar que te importan y entiendes los suyos. Por supuesto, también necesitas comunicar tus intereses. Puede que la otra parte no lo sepa. Para convertir tus intereses en opciones reales, pregúntate, si están de acuerdo conmigo mañana, ¿qué quiero que hagan? Paso 3. Usar estándares justos. No importa lo bien que entiendas lo que quiere la otra parte, los conflictos siempre aparecerán. Quieres un alquiler más bajo, pero el propietario lo quiere más alto. En lugar de discutir de un lado o el otro, utiliza criterios objetivos para decidir. Recuerda el ejemplo del pastel. Cuando dos hombres no podían compartir un pastel, hacer que un hombre lo dividiera y el otro eligiera primero se basó en un estándar justo. Los criterios objetivos son reglas imparciales que no dependen de opiniones personales. Ejemplos de esto pueden ser los precios de mercado, los requisitos legales, la opinión de expertos o los estándares justos con los que ambos están de acuerdo. En la negociación, a menudo la gente se resiste a estar de acuerdo porque sienten que lo estás exigiendo. Pero si dices, vamos a revisar las reglas o regulaciones, cambia el enfoque de lo que quieres a lo que dicen las reglas. De repente, no eres tú el que lo exige, sino las reglas. Por ejemplo, si el contrato de construcción de tu casa no especifica qué tan profundos deben ser los cimientos y el contratista sugiere 2 pies, mientras que tú crees que 5 pies es el estándar, no te conformes. En su lugar, di, mira, tal vez me equivoque, tal vez 2 pies sea suficiente. ¿Tiene el gobierno especificaciones estándar para estas condiciones del suelo? ¿Cuál es el riesgo de terremoto aquí? ¿Dónde sugieres que busquemos estándares para resolver esta pregunta? Así es como puedes aplicar este principio de manera efectiva. Antes de comenzar, averigua algunos estándares justos junto con el otro lado. Por ejemplo, di, quieres un precio alto y yo quiero un precio bajo. Averigüemos cuál sería un precio justo. ¿Qué estándares deberíamos usar? Al centrarte en estándares justos, puedes convertir un choque de intereses en un objetivo compartido. Paso 4. Inventar opciones para el beneficio mutuo. Recuerda el ejemplo de los niños peleando por una naranja. En lugar de dividirla 50-50, podrían haber encontrado una manera de que ambos obtuvieran el 100% de lo que querían. Este escenario muestra la importancia de inventar opciones para el beneficio mutuo en las negociaciones. Entonces, ¿cómo inventas soluciones creativas? Así es como. Simplemente reúnete con tu lado o con el otro lado y haz una lluvia de ideas sobre todas las soluciones posibles. Deja que las ideas fluyan libremente. No juzgues ni elijas ninguna de las ideas en la primera etapa. Separa la lluvia de ideas de la sesión de selección. Para la lluvia de ideas, elige algunos participantes. Cambia el entorno. Diseña un ambiente informal. Define el propósito. Después de una lluvia de ideas, empieza con las ideas más prometedoras. Luego, discute las formas de mejorarlas. La gente a menudo asume que las diferencias en la negociación crean problemas. Sin embargo, estas diferencias pueden conducir a soluciones. ¿Recuerdas el ejemplo de la naranja? Una solución sabia era posible porque cada lado quería diferentes partes de la naranja. Es absurdo pensar que tus diferencias conducen al problema. En realidad,
Son las diferencias las que conducen a soluciones creativas. Y si son más poderosos, si el otro lado tiene armas grandes, no conviertas la negociación en un tiroteo. Lo mejor que puedes hacer es desarrollar tu MAN, mejor alternativa a un acuerdo negociado. Piensa en cómo te sentirías al entrar en una entrevista de trabajo sin otras ofertas. Piensa en lo difícil que sería la negociación salarial. Ahora contrasta eso con cómo te sentirías al entrar a una entrevista con otras 2 ofertas de trabajo. La diferencia es el poder. Cuanto más fácilmente puedas alejarte de una negociación, mayor será tu poder. El desarrollo de tu MAN no solo te permite determinar qué es un acuerdo mínimamente aceptable, sino que probablemente aumentará ese mínimo. Desarrolla siempre tu MAN antes de negociar. No digas negociemos primero y veamos qué pasa. Sin MAN, estás negociando a ciegas. ¿Qué pasa si te atacan personalmente? Cuando te atacan en lugar del problema, las cosas se ponen difíciles. Quieres una solución justa, pero derriban tus ideas. Es natural defenderse, pero eso no lleva a ninguna parte. Tú empujas, ellos empujan también y pronto te quedas atascado. La misma universidad en su estudio nos indica que en estos 4 pasos hay 7 elementos que hay que considerar. Estos elementos son, primero, hay que cuidar la calidad de las comunicaciones que tienen entre las partes para poder transmitir bien la información y poder llegar a un acuerdo realmente que beneficie a todos. En segundo lugar nos dice, oye, preocúpate en desarrollar las mejores relaciones, ya sea con las partes que estás negociando o con tu equipo que te está soportando, de tal manera que, digamos, el trabajo en equipo genere sinergia y, digamos, obtener los mejores resultados. En tercer lugar nos dice, oye, identifican los intereses que están en la mesa de negociación, porque las partes llegan con posiciones, ¿no?, que te piden algo, pero en realidad están buscando algo detrás de eso que es el verdadero interés, lo que están buscando en este proceso de negociación. En cuarto lugar nos dice, oye, desarrolla la mayor cantidad de opciones para obtener los resultados que están buscando. Y estas opciones pues te generan pues un sentimiento de creatividad y que puedes poner todo lo que quieras. Pero estas opciones van a ser filtradas por el otro elemento que es, hay que establecer criterios para evaluar estas opciones, que pueden ser, en muchos casos, se centran en la parte legal, en la parte formal. Reglas que hay que cumplir. Después, estas opciones que son pasadas por estos filtros van a eliminar a varias y quedan las alternativas, las cuales se ponen en la mesa y se deciden por cuál vas a seguir para dar el séptimo elemento que es el compromiso, ¿no? Establecer las medidas necesarias, sobre todo de acuerdo a la cultura con la persona que estás negociando, para que lo que se acuerde se cumpla. Cada uno de estos elementos lo vamos a ir revisando, desarrollando el caso que nos está ocupando en esta oportunidad. Bueno, amigos, así estamos ingresando al apasionante mundo de la negociación. Amigos, queda muy claro el resumen que hemos hecho sobre el concepto de la negociación, ¿no? O sea, tenemos que tener claro cuál es nuestra misión, dónde estoy, nuestra visión, a dónde queremos ir. Eso nos va a marcar una ruta, que es un plan de objetivos, en el cual vamos a tener que negociar para solucionar los problemas o aprovechar las oportunidades que se nos van presentando. Fíjense, quiero hacer un reconocimiento de algo, ya que me ocurrió, porque cuando estábamos trabajando este tema del evento del día 18 de octubre, me llega un video que me hizo reflexionar y aceptar que yo, que en docencia trabajo lo que es el tema de la negociación, yo había cometido un error. ¿Por qué? Porque no había perdonado a alguien que me había marcado una herida y esa persona cambió. Y esa persona después da un mensaje que recién tomo conocimiento, que está alineado a esto del puerto de Chancay. Estoy hablando del expresidente Alan García, que en paz descanse, que ahí en el video que voy a compartir reconozco que quedé herido por su primer gobierno y que no me di cuenta que él había cambiado, sobre todo no estaba valorando el análisis que él hace del comercio internacional en el 2013. Ahí compartimos el video. Como parte de este comentario sobre las negociaciones, quiero expresar un reconocimiento, porque es muy fácil pedirle a la gente que controle su ego para no maltratar a las personas con las que está negociando, pero
llevarlo a la práctica termina siendo a veces difícil. Me explico. Yo soy una persona que quedé muy marcado, quedé muy dolido con las acciones que tomó el entonces presidente Alan García en su periodo de 1985 a 1990. Yo verdaderamente le perdí, digamos, un enfoque de valoración a las acciones que él tomaba, hasta que al revisar el evento del 18 de octubre en la Cámara de Comercio, recibo un video en el que verdaderamente me di cuenta de que Alan García había cambiado y yo no le había dado ese crédito. Definitivamente el mensaje es muy interesante. Veamos. En su primer discurso a la nación, García anunció que la deuda externa, que se pagaba con el 60% de los ingresos que daban las exportaciones, se reduciría a solo el 10% de lo generado con esto. Además, indicó que el país rechazaría al Fondo Monetario Internacional como un intermediario y empezarían a hablar con sus acreedores de forma directa, lo que ocasionó que el FMI cancelara cualquier tipo de préstamo futuro al país e indicase que el Perú no era rentable para inversiones. Para 1987, las colas ya eran notables y en las calles las personas comenzaron a cambiar sus INTIs por dólares gracias a la incertidumbre económica, ocasionando que la circulación en el país de billetes fuese dolarizada, lo cual hizo que el INTI se devaluara. Para intentar frenar esto, el gobierno anunció un paquetazo de medidas económicas, donde se anunció el congelamiento del cambio del dólar, sin imaginar que esto terminaría por hundir al INTI. El decreto de Alan consiguió estatizar 10 bancos, 6 financieras y 17 compañías de seguro. En 48 horas se retiraron 5 millones de dólares, lo que ocasionó que la bolsa de Lima cayera. En palabras de los expertos, esto se había vuelto una dictadura. Las calles estaban llenas de personas en huelga, y ahora se le sumaba la Izquierda Federación de Empleados Bancarios, pues cada banco estaba siendo intervenido por las fuerzas policiales. La mala gestión incluso ocasionó que Sendero Luminoso se haga presente, colocando explosivos en el Ministerio de Economía y de Agricultura, dejando a varios heridos. Por otro lado, ir al mercado y conseguir alimento era un verdadero desafío. Las colas eran extensas y se debía ir en la madrugada. La inflación ahora superaba el 1000%. Y las huelgas de desempleados y sindicatos por el aumento de salario, como el del SUTEP, eran comunes. Los hospitales no tenían para cubrir los costes de alimentos para los pacientes, ocasionando que hubiese varias muertes por desnutrición que el ministro de Salud intentaba negar. Y todo porque el gobierno ya no podía aumentar el sueldo de nadie ni subsidiar más alimentos. Es así que para 1990, las huelgas, los enfrentamientos entre terroristas y efectivos policiales y militares, las bombas caseras, los ronderos de las comunidades campesinas, la escasez de alimentos primarios, la falta de electricidad, la economía dolarizada, la devaluación del INTI, se habían vuelto común en el día a día del gobierno de García. Y la deuda externa se había incrementado en un 26%. Alan y el APRA quedaron terriblemente mal tras este primer gobierno. Hay que tener en cuenta que yo he vivenciado el segundo gobierno de Alan García, que verdaderamente dejó buenos marcadores, pero internamente no estaba convencido del cambio que se había dado, hasta que él reconoce en una conferencia internacional en Santiago de Chile que efectivamente se había equivocado. Entonces el Fondo Monetario dice, lo excluyo. O, lo que es peor, Estados Unidos, el Reino Unido, Francia y España votan en el Club de París que en adelante no apoyarán ningún crédito para ese país. Y usted se va aislando y se va reduciendo. Puede hacer todos los discursos que quiera, pero un discurso no cambia la historia. Yo soy bueno para los discursos. Pero la vida me ha enseñado que si usted va por el camino correcto puede convencer con sus discursos. Pero si va por el camino incorrecto, sus discursos solo agravan la situación. Este video nos muestra un reconocimiento, ¿no? Pero verdaderamente donde se expresa el cambio fundamental es en la lectura que él tiene sobre las oportunidades que nos ofrece el comercio internacional y que verdaderamente no debemos dejar de lado. Quisiera mencionar, porque para eso he sido invitado, algunos aspectos de mi visión respecto al desarrollo del sistema económico mundial. El Banco Mundial, en uno de sus estudios, menciona cómo
En 1981 existían 1.900 millones de pobres, lo que significaba el 52% del número total de seres humanos. Hoy día son 1.300 millones, ya no 1.900, pero estos 1.300 millones representan el 22% de la población mundial. Así se ha reducido la pobreza solamente en los últimos 30 años. ¿Cómo dudar de las capacidades del género humano, de su tecnología, de su ciencia o de la destreza de sus sistemas políticos y empresas para hacer avanzar en conjunto a la humanidad, para hacer de la vida un elemento de mayor seguridad? El fondo del asunto es que el mundo sigue económicamente en expansión. Todos los organismos que analizan las previsiones y proyecciones de la economía, todos apuestan que este año la economía mundial crecerá por encima del 3.5%. La información, la transmisibilidad, la comunicación de los seres humanos y de las sociedades es hoy día el elemento fundamental que motoriza el sistema económico mundial. Necesitamos, sí, una educación más científica y tecnológica. China gradúa anualmente 700.000 ingenieros. 700.000, es decir, a través de los medios virtuales y del Internet, ellos van a poder dirigir todos los proyectos y hacerlos desde China. Y seremos nosotros los obreros que hagamos las cosas aquí. De manera que el que apuesta por China tiene las de ganar. Y lo peor es que en paridad de poder adquisitivo, ellos van a tener el 75% más que los actuales 7 grandes. Ahí están los estudios. ¿Cuántos puertos construidos? ¿Cuántos aeropuertos modernizados? Eso es lo importante. Porque eso es lo que le da continuidad a la historia de un país. Entonces, la infraestructura, por su elasticidad, es fundamental. Y por eso estamos convencidos que lo que necesitamos es impulsar la infraestructura para derrotar a la pobreza. Hacia el 2030, China va a tener 800 millones de pobladores de clase media, sobre los 1.500 que sean. 800 millones con relativa capacidad adquisitiva. China, dentro de unos decenios, va a comprar 23 millones más de productos marinos en el mundo. Va a necesitar 12 millones de toneladas de carne, 8 millones de frutos. Es decir, Chile, Perú, Colombia juntos no van a poder producir lo que esa masa inmensa con mayor capacidad de consumo va a comprar. Y 40 millones de vegetales. Por consiguiente, gran parte de esa inmensa demanda tendrá que salir de los países que estén preparados. Nosotros somos uno. Hablo de la Alianza del Pacífico, que es un país. Entonces, si uno desde ahora ve quién se está encaminando hacia la economía asiática en conjunto, vemos a Japón revitalizando su actividad exportadora con la devaluación de su moneda y la liquidez que inyecta. Vemos a China, que a pesar de todos los pronósticos crece más este año que el año anterior, y entonces... Alan, me disculpo contigo. Tu mensaje ha sido muy importante y felizmente que hay peruanos que no cometieron el error de no valorar ese mensaje que tú diste en esa conferencia internacional. En el proceso de negociación que yo enseño y que ahora estoy compartiendo, el primer paso dice, separa a las personas del problema. Y yo no separaba eso y fui injusto con Alan García, que nos da un mensaje muy claro con relación a los vínculos que debemos desarrollar con China. Vamos a la tanda comercial y continuamos.
interrumpimos la pausa comercial. Para presentarte TV 360. Mira TV y Radio Nacionales en vivo, 100% gratis. Disponible para todos en el Perú, desde cualquier dispositivo. Disfruta de megas ilimitados para TV 360. Descarga el app, regístrate y míralo ahora. A través de los años han surgido grandes grupos y artistas a nivel nacional e internacional. Y existen nuevos valores que están creando sus primeras páginas en la historia de la música peruana. Por ello, en RCR nos encargamos de mantener vivo el legado de las leyendas de nuestro país y de ser una ventana para que los nuevos artistas puedan mostrar su arte al Perú y al mundo. Todos los sábados de 1 a 2 de la tarde conoce un poco más de nuestra música a través de sus protagonistas en Historia Musical con Paola Oscorima. Amigos, estamos tomando como referencia el evento del 18 de octubre en la que se hablaba de las oportunidades en el puerto de Chancay y las estamos comentando. Primero hablamos sobre lo que es el planeamiento estratégico, después hemos entrado en definir lo que son las negociaciones. Y cuando hablamos de negociaciones hemos dicho que hemos estado reservando los aportes que dio Pinca Flynn en ese evento para comentarlos y vamos a pasarlo a comentar ahora. La parte del soporte académico dice que Harvard nos habla de 4 pasos para negociar. Y esos 4 pasos se pueden, digamos, desmenuzar en 7 elementos que lo vamos a analizar ahora. Primero voy a compartir un video en el que hablamos de los 3 primeros elementos y ya compartimos las opiniones de Pinca Flynn. Ahí nos ayuda Sofi con el primer video. En el evento del 18 de octubre que se realizó en la Cámara de Comercio de Lima, que fue denominado Oportunidades en el puerto de Chancay, definitivamente a los que hemos estado reflexionando sobre el tema, nos ha llevado a una posición de analizar si el puerto efectivamente nos ofrece algunas oportunidades, ya sea para lograr nuestros objetivos personales o empresariales. Y para poder determinar eso, lo primero que tenemos que hacer es, tenemos que pensar en el planeamiento estratégico, ese planeamiento que te lleva a reflexionar sobre la misión, para qué estás en el mercado, para qué estás en la vida, de tal manera de ver si encaja con el desarrollo del puerto de Chancay. Y al reflexionar en tu visión, cómo te ves tú en el futuro, definitivamente tienes que identificar si en esa visión tienes algunos logros que tienes que perseguir que están asociados al puerto de Chancay, ¿no? En la exposición del día 18 se presentaron varios expertos en el tema que nos llevaron a reflexionar en estos temas. Uno de ellos fue el señor Pinca Flynn, ¿no? Que es un doctor en Derecho, al quien yo le tengo mucho aprecio, le tengo bastante, lo valoro su trabajo porque él fue mi profesor en la maestría que hice en ESAN, un hombre con mucha capacidad, muy reconocido. Y hemos dejado nosotros las reflexiones que él hace para este programa, porque definitivamente los que se ven identificados en su misión y en su visión con las oportunidades que ofrece el puerto de Chancay, tienen que estar pensando en un proceso de negociación, que son las recomendaciones que Pinca Flynn nos dio en esta presentación y ahora las vamos a resumir. Entonces, un proceso de negociación, también ya lo hemos comentado en el video anterior, implica pues cuatro pasos generales que terminan en 7 elementos. En este video vamos a desarrollar 3 de ellos. El primero es sobre la comunicación, la calidad de la comunicación que tenemos que cuidar, tenemos que entrenar, tenemos que prepararnos de tal manera de que la comunicación entre las partes que participan en este proceso de negociación sea bastante efectiva y eficaz. Comunicación. La forma que se utiliza para comunicar tiene un impacto crítico en el resultado de la negociación, especialmente cuando las dos partes no se conocen.
El beneficio puede ser mucho mayor para ambos cuando se negocia cara a cara, porque solo de esta forma es posible compartir información vital. El tema de oportunidades en el puerto de Chancay nos lleva a pensar si son oportunidades y, en otras palabras, dónde estamos en la foto. Porque claramente lo que puede ser muy bueno para A o B, tú no estás en la foto. Los tiempos son enormes, tú no puedes mostrarte apurado. Y nunca negocias con un chino, negocias con 5 o 6 al frente. Entonces, primero, van a pedirte cosas muy fuertes, enormes, que no te parecen coherentes. Van a negociar cada cosa, van a regatear. Y siempre el concepto es que te están haciendo un favor, porque ellos son el imperio del centro, los inventores de la pólvora, del papel. El primer tema es cómo nos vamos a comunicar para poder acercarnos. Dimensiona tu proyecto, porque hemos dicho que la mentalidad política tienes que tener todo un planteamiento de cómo llegar. Yo estoy ahora metido en un tema que estamos en Parque Logístico de Ancón, Parque Logístico Guarmey, que está al costado, vía la municipalidad. Estoy hablando con los chinos, pero el socio que me está dando 35-40% de los dineros para que maneje ese tema de los parques logísticos. Tengo los operadores logísticos y hablas con gente como Iván Sánchez, gente que maneja Coca-Cola, maneja Nestlé. Busquen los expertos que los orienten. Busca los que saben de la materia. ¿Quiénes son? Y haces un mapeo. ¿Quiénes son los competidores? ¿Quiénes son los competidores? ¿Qué estrategias están usando? En segundo lugar, tenemos que valorar el concepto de las relaciones, ¿no? Es clarísimo de que cuando tú estás en un proceso de negociación, tienes que buscar relacionarte con la otra parte con la que estás negociando, y también tienes que relacionarte muy bien con la gente de tu equipo que te, digamos, soporta, te sustenta en estos procesos. Entonces, las relaciones son algo muy, muy importante, y para poderlas desarrollar bien hay que controlar el ego, hay que controlar el poder que de alguna manera uno puede estar poniendo en juego en la mesa. Relación. Capacidad de resolver bien las diferencias entre las partes, identificar las personas con las que se van a negociar y determinar cuáles son los actores principales y secundarios. Segundo elemento, los contactos te llevan a contratos. Lo que hay que hacer es desarrollar una red de contactos, no solamente académicos, profesionales, cámaras de comercio, y te vas vinculando para que alguien te presente. Como saben, ¿cuál es la mejor inversión del mundo? Hacer favores. Hacer favores. Es una ley de Cialdini. Vas haciendo acá, paseas, relaciones. ¿Dónde vas a estar mañana? Estoy viajando a Bélgica. Mañana. ¿Por qué? Porque se reúnen 52 firmas de abogados donde vamos a tener las relaciones, y también vienen los brasileros. La firma tiene 600 abogados. ¿Para qué? Para conversar. ¿Cómo va a ser el tráfico? ¿Creen que Perú es el destino final? Pero es zona de tránsito hacia Brasil. Entonces tenemos que trabajar las relaciones con China poco a poco, pero sobre todo con Brasil, porque vamos a representar. Y aquí viene, ¿cuál es la ventaja que tenemos? Que toda América Latina es un desastre. Ya no quiero ni comentar de Venezuela, pero también Petro es un desastre. Ahora por primera vez estoy llamando y están escuchándome colombianos que quieren venir a Perú, a Socaña para comprar ingenios azucareros. De Chile la violencia es brutal también, están viniendo para acá. Entonces el Perú se vuelve parte de la vía de la seda, la ruta de la seda, the Silk Road. Eso es lo que estamos haciendo. ¿Quién te presenta? La única forma de poder hacer negocios, inclusive en América Latina también, es quién está detrás tuyo. Eso se llama, en China se llama el Guanxi. El Guanxi es la relación personal en la cual tú no me puedes fallar, yo no te puedo fallar. Hemos construido una relación en el tiempo, también bastante peruano, ¿eh? O sea, más que documentos, ¿quién está? Si estás tú de por medio, entramos. Así te dice. Si tú estás de por medio, entramos. Porque tú eres la garantía. Entonces uno construye las relaciones en el tiempo para poder tener espacios. Entonces dicen, ¿cómo llego? ¿Quién me presenta? Hay la Cámara y el Consejo Consultores. Tengo algún banco, soy socio también, he metido plata en el HSBC. Me conocen referencias bancarias. Tengo la Cámara de Comercio, y vas llegando y te vas vinculando poco a poco para construir la relación.
Pero ten en cuenta, número uno, que hacer negocio con China no es fácil, son los más difíciles negociadores del mundo, que te van a pedir permanentemente cosas. En tercer lugar es identificar los intereses que tienen las partes en la negociación, que es diferente a la posición. La posición es, digamos, lo que ellos plantean lograr en el proceso de negociación. Y es importante reconocer qué es lo que hay detrás de ese planteamiento, de esa posición, porque no deben sorprenderse de que mucha gente va a los procesos de negociación, pone posiciones sin conocer en realidad al detalle o dominar los intereses que está persiguiendo, porque a veces persiguen intereses, digamos, instintivos y emocionales que no reconocen. Intereses. Se debe recopilar la información verbal y no verbal de cada parte y reconocer los intereses legítimos. El interés es todo aquello que no podemos intercambiar con las otras partes, y recuerda tener actitud acerca del tema a negociar. ¿Qué muestra esto? La irracionalidad. Entonces no pensemos que el hombre es un animal racional. ¿De quién fue la culpa? ¿Mía o de él? Mía. ¿Por qué? Porque el modelo político no le interesa el modelo administrativo financiero. No está viendo el ingreso, no está viendo es cuántos votos suma o cuántos votos resta. La base del modelo no económico, sino el modelo político es el poder. Entonces el primer concepto es cómo nos vamos a mover para poder tener una presencia. Y vamos a ver diferentes modelos mentales. La realidad, señores, no existe. Cuando uno está en Alemania, a las 9:01 ya estás tarde, o en Suiza. La hora cabana, media hora, 40 minutos, una hora, más o menos. Entonces el primer concepto que yo quiero ya ver cuando hablamos del puerto de Chancay es, y vamos a comentar algo de la mentalidad china. O sea, no toquen la puerta y asuman que son peruanos. Tienen una forma de ver el mundo y una forma, y los errores no es lo que dices, cómo lo dices. ¿Cuál es el protocolo? No le lleves problemas, como dice el banco. No me traigas problemas, dime cómo me vas a pagar. ¿Por qué? Porque simple y llanamente no interesa cuántas propiedades tienes. El banco quiere flujo de caja. ¿Cuánto te pongo? ¿Cuánto me devuelves? ¿Y en qué tiempo? Muéstrame cómo me vas a devolver el dinero. Mentalidad financiera. Me queda claro que no todos tenemos espacio en el funcionamiento del puerto de Chancay, pero no cabe duda de que el revisar y el reflexionar en lo que está pasando nos permite comentar y pensar un poco en el proceso de negociación. Amigo, antes de pasar al video que termina ya explicando los otros elementos, un pequeño comentario nomás. Yo tuve una experiencia de un amigo que le pide el divorcio a su esposa, ¿no? Un caso parecido como el de la farándula, y ella en el proceso del divorcio fue sumamente exigente. La posición de ella sobre las propiedades era bastante exigente. Entonces cuando yo le comento eso, él me dice, no te equivoques. Esa posición no es el interés que ella demuestra. El interés de ella es destruirme. Entonces ocurre eso. Los seres humanos, como nos manejamos con la emoción y el instinto, a veces tenemos planteamientos de posiciones que están alejadas de los verdaderos intereses que vienen detrás de eso. Compartimos el video con el cual vamos a terminar el programa. Reiterando que estamos aprovechando el evento del día 18 de octubre para que con las recomendaciones que nos dio el doctor en Derecho Pinca Flynn, nosotros podamos hacer una revisión del proceso de las negociaciones, ¿no? Ahora vamos a continuar analizando los elementos y nos toca ahora desarrollar las opciones, que consiste en que las partes que se sientan a negociar tienen que soltar, desarrollar su creatividad para buscar alternativas innovadoras, ¿no? Sin duda esto, digamos, es un ejercicio también de controlar el rompimiento de la cultura tradicional de los caminos para solucionar los problemas o aprovechar las oportunidades. No nos olvidemos de que estamos viviendo un mundo ahora muy cambiante, muy creativo, donde hay soluciones a los problemas que antes eran impensados. Opciones. Identificar todas las posiciones en que las partes pudieran estar de acuerdo. Anotar todos los puntos opcionales de las demás partes para ver cómo piensan y saber cuáles son los intereses en común. Entonces la idea es, ¿se va a hacer de un día para otro?
No, va a tomar su tiempo. Y lo que hay que hacer, ¿dónde estás en la foto? Mapear quiénes van a entrar, qué productos, y sobre todo yo estoy trabajando dos cosas, no solamente los chinos, sobre todo Brasil, a dónde van las cosas. Yo te represento, van acá, chequeamos aquí, vengan eso. Es el tema de Colombia, Chile, Brasil. No pienses solamente en Perú. Perú son muy cholitos, vamos a ver acá, va a llegar la parte de los complejos agrotecnológicos, las exportaciones, pero el problema no es tener oportunidades, el problema no es nuestra geografía, que por qué fracasan los países. Y los países fracasan por dos razones. ¿Cuáles son? Falta de gente e instituciones. Nadie va a ver por ti, tienes tú que ver por ti mismo. Hay que hacer las relaciones con el gobernador de Shanghái, con el alcalde de Shanghái, con la gente y con los jugadores de la Cámara de Comercio, y se van metiendo poco a poco y van haciendo camino al andar, con alternativas. No se jueguen nunca todas las cartas con el tema chino. Después que tenemos un listado de opciones, lo que tenemos que hacer es identificar las reglas justas con las cuales tenemos que evaluar estas opciones, porque podría ser de que muchas de estas opciones no pasen estas reglas, ¿no? Que principalmente a veces son aspectos legales, de tal manera que si las aplicamos sin, digamos, fiscalizarlas con estas reglas, podríamos hacer que el problema se agudice y no encontremos una solución, o que perdamos digamos, los beneficios de una oportunidad que estamos evaluando. Criterios. Se debe tener en cuenta la persona con la que se va a negociar, si están en capacidad de hacerlo, y debe haber una preparación adecuada de las partes. El peruano tiene un problema que se llama, ¿cuál es el problema? No aprende, se llama fracasos exitosos. Cuando tú tienes un tema y no camina, da marcha atrás y cambia algo. Si nada cambia, nada cambia. La última reunión que tuve en Chimbote, que veíamos toda la zona de logística, ¿no? Era con un ingeniero que decía, hace 24 años estamos discutiendo la cartera bioceánica. 24 años. Y los corruptos de los alcaldes no vienen acá. Los corruptos de los consejeros están buscando que les paguemos coimas para que vengan. Diciendo en una asamblea, que lo podían estar grabando. Entonces me acerqué y con respeto le dije, señor ingeniero, usted me ha puesto en la mesa de honor para que converse con ustedes. Si hace 24 años algo no camina, ¿por qué no cambia algo? ¿Qué va a cambiar para que algo cambie? Sigue siendo usted lo mismo y quejándose. Entonces, el primer concepto básico es que no podemos asumir, hemos visto el modelo político, el modelo económico, pero hay un modelo antropológico. ¿Cuál es el modelo antropológico? Cada tipo de negociador tiene una cultura. Cuando tú negocias con la gente en la selva, no negocias con la gente en Piura. Si negocias en la gente en Villa María o en el tema, son diferentes tipos de mentalidad y de perspectiva. ¿Y qué pasa? Tú, como no tienes esa cultura, no ves. Una vez que hemos filtrado las opciones con estas reglas, son criterios justos, vamos a tener un listado de opciones que han pasado y que se convierten en alternativas. Estas alternativas nos deben llevar a sentarnos nuevamente con las partes que están negociando para elegir las que vamos a poner en práctica y buscar la solución o aprovechar la oportunidad que estamos trabajando. Alternativa. No se debe llegar a negociar sin varias alternativas. No todas las negociaciones terminan con un acuerdo. O bien, se llega al acuerdo precipitados a causa de la presión que ejerce la otra parte, como un tómalo o déjalo. En negociaciones, lo más importante es alternativas igual poder. Nunca jueguen una sola carta. Es que soy solamente con ellos, que son enormes. No, 2 o 3 alternativas, porque si no eres un dinosaurio con pies de barro. Prepárate. Tú no recibes en la vida lo que mereces. Tú recibes lo que negocias. De modo que si no sabes negociar en forma adecuada y no sabes protegerte, ¿qué hay que hacer? Ensayen. Y cuando ofreces algo, muéstrame cómo lo vas a hacer bien. Una vez que hemos tomado una alternativa como el camino que vamos a seguir, hay que preparar el séptimo elemento, que es el compromiso. Es un trabajo de motivación, es un trabajo de respeto que tenemos que formalizar para que las partes que están negociando cumplan las tareas que se están comprometiendo. Compromiso. Resolución total del conflicto. Es decir, no dejar nada suelto. Abarcar todas las necesidades de las partes por medio de acuerdos viables y justos.
entender los elementos puede ayudar a mejores resultados, con situaciones de ganar para ambas partes. Esto se llama OPIC, ¿ok? Que es el seguro privado internacional para Estados Unidos. Eso se llama MIGA, que son seguros de riesgo político. Tú puedes tomar un MIGA, un seguro de riesgo político, que puede decir no tengas problemas de miedo que te puedan quitar o eso, porque cobras tu seguro. Cuando entraron los tanques en el año 68 al International Petroleum Company, muchos de ustedes no habían nacido, 72 horas cobraron los gringos. Los peruanos siguen esperando, generaciones de generaciones, porque tenían seguro. Primer elemento que yo tranquilizo a las inversiones internacionales: puedes tomar seguro mundial, puedes tomar arbitraje internacional, puedes tomar, entonces le voy quitando las dudas de lo que tiene que hacer. No tiene riesgo político, no tiene riesgo de conflictos a nivel de inversiones, no tienes riesgos sobre modificación SUNAT, firmas también, no tienes proinversión. Todos son documentos que uno puede preparar para que vengan y hagan motivo. Pero para que te entiendan, tienes que tener la sensibilidad de este tema cultural. Hemos dicho, pues, modelo sociológico y evidentemente al final, como dicen, last but not least, al final, los abogados. Dile a las personas quién eres y lo que haces. Asegúrate de ser esa persona y haz lo que dijiste que harías. Y finalmente, demuestra que eres aquella persona que dijiste que serías. Esta para mí es una clave, una máxima fundamental, extraordinariamente vital en lo que toca al liderazgo personal, al poder personal, asociado a algo fundamental para todos los que queréis tener éxito en vuestra comunicación y conseguir resultados, los que sean, y es la credibilidad. ¿Y cómo se consigue la credibilidad? Qué difícil es conseguir la credibilidad y qué fácil se puede dejar escapar, qué fácil se puede perder por el desagüe. ¿Cómo se consigue la credibilidad? Uniendo tres pilares sustanciales, tres pilares fundamentales. Primero, pensar lo que digo, que toca de lleno a la parte racional de nuestro cerebro, en conexión con otros seres humanos. Sentir todo aquello que comparto. Tienen que estar alineados el sentimiento con el pensamiento, aquello que digo con lo que siento. En cuanto haya una disociación, automáticamente vamos a tocar en la línea de flotación de la credibilidad, no vamos a ser tan creíbles seguro. Y el tercer punto es ser coherente con lo que pensamos y con lo que sentimos y por tanto actuar en consecuencia, es decir, qué acción vamos a llevar a cabo. Y esta es la que acaba de definir y de cerrar el círculo de la coherencia absoluta. Yo os invito a que en toda comunicación de la que queréis conseguir resultados relevantes, utilicéis y suméis estas tres claves. Pensar lo que decís, sentir lo que compartís y, por supuesto, actuar en consonancia. Así como hemos repasado el procedimiento de negociación con las oportunidades en el puerto de Chancay, podemos aplicarla en cualquier tema que a nosotros nos interese para solucionar un conflicto o para aprovechar una oportunidad. Los pasos, de manera sencilla, los hemos compartido en el programa. Amigos, hace años, si tú querías formar una compañía de taxis, tenías que comprar los autos hasta que alguien levantó la mano y dijo, tengo otra opción, el aplicativo. Hay grupos de personas con las que tú haces negocio, tienes que pedirle garantías, tienes que pedirle la firma de contratos y todas las seguridades. Pero hay gente, como por ejemplo con los japoneses, que su palabra tiene tanto peso como lo que he referido. Nos vemos el próximo martes. Un abrazo y lo mejor para ustedes.